En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a tratar el tema de los aranceles a las estructuras de acero y al tomate. El día de hoy el presidente informa sobre los aranceles al acero y al tomate mexicano. Son situaciones especiales sin relación estrecha con el TEMEC ni con la decisión anterior por la cuestión migratoria. Este gobierno garantiza el derecho a disentir y las libertades individuales. El peso es la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar en el mundo. La inflación cae a su nivel más bajo desde febrero y las divisas por turismo extranjero crecen 16% en mayo, y a pesar de esto Citibanamex recorta la previsión de crecimiento en 2019. Renuncia de Carlos Ursúa. En un gobierno democrático y en un gobierno que tiene como propósito transformar al país, siempre existen diferencias, discrepancias. Se lleva a cabo una transformación de fondo en el país y esto significa que puede haber discrepancias. El objetivo es cambiar la política entreguista del pasado que benefició a una minoría y empobreció a México. Antes de finalizar este año se dejarán sentadas las bases necesarias para la transformación de México. Hay que entender las circunstancias. Incluso puede haber otras renuncias en el gabinete por las distintas ideologías. Recuerda que el presidente Juárez cambió 30 veces al secretario de Hacienda. Las diferencias de Carlos Ursúa las tuvo directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador por el plan de desarrollo, ya que hubo dos propuestas, la propuesta liberal que se aprobó y la alternativa que dictaba un continuismo neoliberal para el país. De igual manera existieron discrepancias de la banca de desarrollo por parte de Alfonso Romo y Carlos Ursúa. Arturo Herrera es el relevo natural por ser el subsecretario de Hacienda y es una persona eficiente con sensibilidad social. A pesar de que Ursúa propuso dar a conocer su renuncia hasta el sábado, el presidente determinó que se realizará el pronunciamiento de manera inmediata. Hay ajustes en el peso, pero existe fortaleza económica. Se realiza una transformación profunda, igual que la independencia, igual que la reforma, igual que la revolución, pero de manera pacífica. Los planes de desarrollo continúan, lo mismo que los proyectos del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía. Libertad, justicia, democracia, honestidad y soberanía, que en resumen es progreso con justicia, con un modelo de crecimiento con bienestar. Próximas renuncias. ¿Hay más renuncias? ¿Vienen más renuncias? ¿Ya se las presentaron? No me han presentado ninguna más, pero pueden venir. Es un gobierno de hombres libres, por lo que es posible que se presenten otras renuncias, aunque aclara que no le han presentado más renuncias y se continuará con la política establecida dándole prioridad a los más pobres en el país. Habrá continuidad en el equipo que conforma la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El nuevo secretario de Hacienda tiene la libertad de realizar su trabajo. Detención de Juan Collado. Pues tengo la información que dio a conocer la Fiscalía General. Se trata de un asunto de fraude de una denuncia presentada hace algún tiempo que se tenía detenida y ahora con la llegada del nuevo fiscal se reactivó. Recuerda que es un cambio de fondo el que la Fiscalía fuese autónoma y este gobierno respeta su autonomía. Ya no se protege a nadie desde el gobierno. La Fiscalía no opera por consigna. Aranceles de Estados Unidos. Se tiene una relación económica de las más grandes del mundo entre dos países, y es normal los diferendos económicos entre México y Estados Unidos. A pesar de esto, la relación comercial es muy buena. El arancel al acero proviene de una investigación de prácticas desleales de comercio. El departamento hizo público que el acero estructural tendrá un arancel provisional debido a prácticas de dumping, ya que existen subsidios en la producción de acero estructural en México. La resolución definitiva se dará el 19 de noviembre por el gobierno estadounidense y pasará a ser evaluada por la Comisión de Comercio Internacional. En cuanto al tema de aranceles al tomate mexicano, se remonta a una solicitud principalmente por productores de Florida en abril de 1996 de una investigación por dumping y responde a temas electorales en Estados Unidos. A pesar de la dificultad que este ambiente genera, se trabaja desde la Secretaría de Economía para apoyar a los productores mexicanos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.